Recuerdo con absoluta claridad la primera vez que escuché el nombre 3i Atlas. Tenía una musicalidad extraña, como si perteneciera a una leyenda perdida o a un poema antiguo. Pero esa sensación duró poco. Pronto descubrimos que no era un nombre cualquiera, sino el título provisional de algo tan inmenso y silencioso que alteró para siempre la manera en que vemos el universo. Más allá del tenue resplandor de nuestro sistema solar, algo colosal avanzaba con un movimiento tan suave que parecía deslizarse. Y no era una roca indiferente vagando entre estrellas. Era algo mayor, algo que se comportaba como si estuviera consciente de cada pulgada del espacio que recorría. Los astrónomos que observaron las primeras imágenes quedaron paralizados frente a sus pantallas. Lo que allí aparecía no encajaba con nada conocido. Una masa luminosa desplazándose con una exactitud casi quirúrgica, siguiendo una trayectoria tan impecable que parecía escrita por una inteligencia paciente y milenaria. Hasta los científicos más duros de mente empezaron a sentirlo. Aquello no era un visitante común. Algo en su naturaleza desafiaba la idea de azar. En un inicio, se habló de él con curiosidad. Algunos lo consideraron otro viajero interestelar, como los pocos que hemos detectado antes. Pero la sorpresa se convirtió en inquietud cuando los datos comenzaron a mostrar comportamientos imposibles de clasificar. Las estimaciones iniciales indicaban que aquel objeto tenía un diámetro de entre 6 y 9 millas, una extensión comparable al tamaño de la isla de Manhattan. Su superficie brillaba con un matiz metálico desconocido, una tonalidad que ningún telescopio lograba definir, y se desplazaba a más de 130.000 mph. A esa velocidad, podría cruzar de Nueva York a Los Ángeles en poco más de un minuto. Son cifras que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, lo más inquietante no eran los números, sino la intuición inevitable. Nada se mueve así por simple casualidad. Los primeros comunicados internos de NASA confirmaron lo que todos temíamos admitir. 3i Atlas no estaba respondiendo a la gravedad solar. Su camino no seguía un arco parabólico, ni una curva irregular como la de un cometa. Iba directo, firme, como si siguiera instrucciones trazadas con anticipación. Era como si la gravedad del Sol simplemente no tuviera autoridad sobre él. Y ahí fue cuando surgió la pregunta que todos evitaban formular en voz alta. ¿Y si no estaba guiado por la gravedad, sino por control? Conforme las noches avanzaban y los telescopios se enfocaban en su figura, surgieron cálculos, hipótesis y teorías desesperadas. Algunos planteaban que quizá había pasado cerca de un agujero negro, obteniendo ese impulso mediante un efecto de onda gravitacional extremo. Otros insinuaban que podría estar compuesto de un tipo de materia exótica, una sustancia fuera de nuestro catálogo físico. Pero cada teoría caía por su propio peso. Nada lograba explicar la precisión con la que avanzaba. No había desviaciones, no había vibraciones erráticas, no había fragmentos desprendiéndose como los de cualquier cuerpo natural. Era como si cada microsegundo de su recorrido hubiera sido programado desde un origen muy, muy lejano. Fue entonces cuando volvió a mencionarse un nombre bien conocido, Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, que tiempo atrás había sugerido que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado por nosotros, podría no ser natural. Durante años fue criticado y relegado, pero esta vez, muchos de los mismos científicos que lo rechazaron empezaron a citarlo. ¿Qué otra explicación podía encajar? Yo mismo, Michio Kaku, no pude evitar sentir un estremecimiento al revisar las proyecciones orbitales. La curva de movimiento de 3i Atlas no tenía la irregularidad típica de un cuerpo errante. Era suave, elegante, una línea tan limpia que parecía trazada por la mano de un artista. Según las simulaciones, pasaría cerca de Marte, luego cerca de la Tierra, después cerca de Venus, y finalmente rozaría la órbita de Júpiter antes de continuar hacia regiones más frías. 4 planetas, 4 oportunidades perfectas para observarnos. Y cada encuentro estaba tan cuidadosamente alineado que resultaba inquietante. Las probabilidades de que un objeto natural siguiera esa secuencia eran inferiores a una entre 20.000. Eso significa que si 20.000 viajeros interestelares atravesaran nuestro sistema, solo uno, por absoluta casualidad, podría describir un recorrido similar. Y ese uno estaba aquí, avanzando silenciosamente hacia nosotros. Era imposible ignorar lo evidente.
Aquello no era un pedazo de roca errante, era un reconocimiento. Noche tras noche, nuevas rarezas surgían de los datos. Su brillo no variaba como el de un cuerpo que gira y refleja luz. No había tumbo, no había parpadeo, no había irregularidad. En cambio, emitía pulsaciones suaves, rítmicas, cada 47 segundos. Un patrón estable, tenue, casi como un latido. No era lo bastante fuerte para llamarlo señal, pero era imposible confundirlo con ruido. Algo dentro de 3i Atlas estaba funcionando. Y aún así, la comunidad científica se fracturó. Algunos insistían en que estábamos proyectando miedos y fantasías en un simple objeto espacial. Otros, siguiendo la línea de Loeb, nos invitaban a abrir la mente. Cuando escuchas cascos en el desierto, decían, no siempre tiene que ser un caballo. A veces es algo que nunca habías visto. Lo que más me perturbaba no era que estuviera aquí, sino cuándo había llegado. 3i Atlas había entrado al sistema solar justo en el momento en el que nuestra tecnología era, por primera vez en la historia, capaz de detectar algo así. Si hubiera llegado hace 100 años, nadie lo habría visto. Hace 1000 años, habría sido convertido en mito. Pero ahora, cuando ya poseemos telescopios capaces de observar lo invisible, apareció. Coincidencia o coreografía. Mientras se acercaba, su trayectoria mostraba un nivel de intención que no dejaba dudas. Al pasar por la órbita de Marte, lo hizo a solo 17 millones de millas. Su aproximación a la Tierra estaba calculada de manera tan precisa que se ocultaría detrás del Sol, justo en el momento en que estaríamos en la posición menos favorable para observarlo directamente. Era como si hubiera planeado quedarse fuera de nuestra vista. Por primera vez en toda mi carrera, sentí algo que la ciencia rara vez admite. Miedo. No miedo a lo desconocido, sino miedo a lo conocido que nos negamos a reconocer. Porque si esto era un artefacto, si fue diseñado para recorrer el espacio entre estrellas, entonces implica algo monumental. Nunca hemos estado solos. Cuando NASA analizó con precisión microscópica las desviaciones mínimas en su velocidad, en su ángulo de reflejo, en su interacción con la luz solar, los resultados fueron consistentes con lo que un ingeniero podría llamar comportamiento mecánico, no natural, mecánico. El silencio de los escépticos se volvió ensordecedor. Una filtración desde Harvard difundió un documento interno con una frase que paralizó a medio mundo científico. 3i Atlas muestra comportamiento incompatible con procesos naturales conocidos. La propulsión artificial no puede descartarse. Era la clase de oración que, si se pronunciara públicamente, cambiaría la historia humana. Mientras observaba la línea luminosa que representaba su recorrido alrededor del Sol, supe que aquello tenía propósito. No estaba solo pasando, estaba mirando. Y entonces llegó el dato más perturbador. Los modelos indicaban que, después de pasar junto a Júpiter, 3i Atlas no abandonaría el sistema solar. En lugar de seguir un camino ascendente hacia el vacío, disminuiría su velocidad y adoptaría una órbita estable entre Marte y Júpiter. Una órbita ideal para observar la Tierra sin interrupciones. Para desacelerar un objeto de ese tamaño desde velocidad interestelar hasta atraparlo en una órbita estable, se necesitaría una cantidad de energía descomunal. Ningún proceso natural podría hacerlo. Eso requería intención, ingeniería, voluntad. Por supuesto, la ciencia debe mantener el escepticismo, pero he aprendido que la duda puede convertirse en una forma de ceguera. Porque si Avi Loeb tenía razón, si 3i Atlas fue lanzado desde otro sistema estelar, entonces inició su viaje hace aproximadamente 8000 años, justo cuando nuestros ancestros comenzaban a construir ciudades, domesticar plantas, grabar símbolos en arcilla. Mientras descubríamos el fuego y el lenguaje, quizá alguien en otra estrella ya nos había visto, y si nos vieron, tal vez han estado observándonos desde entonces. 3i Atlas no sería el inicio, sería el regreso. Ese pensamiento, la posibilidad de que 3i Atlas fuera parte de un ciclo que empezó mucho antes de que existiéramos como civilización, abrió la puerta a un temor aún más antiguo, la idea del bosque oscuro. Es un concepto que transforma nuestras fantasías de un universo amigable en un escenario de silencio absoluto. Imagina el cosmos como una selva inmensa, sin luz, donde cada civilización es un cazador que respira despacio,
para no revelar su posición. En ese lugar, hacer ruido es lo mismo que firmar una sentencia, porque si tú puedes oír en la oscuridad, alguien más puede oírte también, y si te detectan, podrían eliminarte por simple supervivencia. ¿Qué pasaba si Tres y Atlas no venía a comunicarse, sino a confirmar exactamente eso? ¿Qué tal si no era un saludo, sino un reconocimiento silencioso de que hemos hablado demasiado? Llevamos décadas lanzando señales al espacio, ondas de radio, transmisiones, antenas apuntando hacia estrellas lejanas, mensajes que dicen, estamos aquí. Quizá, sin saberlo, hicimos lo que ninguna especie debería hacer en un universo de depredadores ocultos, revelar nuestra presencia. Mientras contemplaba esos datos repetidos miles de veces por los investigadores, me invadió una sensación difícil de describir. Era como si hubiéramos tocado la puerta equivocada sin saber quién estaba del otro lado. Lo que más me inquietaba no era la posibilidad de que algo nos estuviera escuchando, sino la certeza de que nosotros mismos proclamamos nuestra existencia. Con cada señal, con cada radiotelescopio, con cada sonda que enviamos al vacío, insistimos en que nos vieran. Ahora, frente a un objeto que se movía con precisión calculada, empezábamos a preguntarnos si el universo finalmente estaba respondiendo. Mientras Tres y Atlas se acercaba al punto de mayor ocultamiento detrás del Sol, supimos que pasarían semanas sin poder observarlo directamente. Y así fue. Una vez se adentró en esa región, las pantallas se quedaron en negro. La luz solar anulaba todos nuestros instrumentos. La espera se convirtió en angustia. Nadie sabía si saldría del otro lado, si cambiaría su rumbo o si desaparecería para siempre. Pero mientras el objeto permanecía oculto, algo inexplicable comenzó a suceder. Entre los registros rutinarios de las antenas de espacio profundo, apareció un pulso, apenas perceptible, pero repetido cada 47 segundos, la misma cadencia que Tres y Atlas mostraba cuando aún podíamos verlo. Los ingenieros pensaron primero en interferencia, quizá alguna señal vieja reflejada en el vacío. Pero no, era demasiado perfecta. No variaba con el ruido, no fluctuaba con el viento solar. Era precisa, demasiado precisa. Tenía las marcas de un patrón definido. Cuando los analistas decodificaron la estructura de la frecuencia, encontraron algo más inquietante. Dentro del pulso estaban incrustadas secuencias matemáticas universales, números primos, razones geométricas, proporciones fractales. No eran palabras, no eran símbolos, no eran imágenes. Era la forma de comunicación más básica para cualquier inteligencia del cosmos, la matemática pura. Recuerdo el momento en que vi por primera vez los gráficos de aquellas señales. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. No era un mensaje que pudiera interpretarse como saludo. No decía «hola», no decía «venimos en paz». Tampoco llevaba amenazas. Era algo más simple y, por lo mismo, más perturbador. Era una confirmación. Una forma de decir, los vemos. Avi Loeb lo llamó el apretón de manos cósmico. Otros lo apodaron el pulso del vigilante. Yo, en cambio, lo veía como el sonido que hace la inteligencia cuando respira en la oscuridad. Porque ningún fenómeno natural puede sostener un pulso tan preciso durante semanas, sin desviaciones, sin romperse, sin variar. Había algo operando dentro de esa estructura, algo con intención. Cuando llegó diciembre, Tres y Atlas emergió nuevamente por el borde opuesto del Sol. Los telescopios esperaban que continuara siguiendo la misma ruta proyectada. Pero no fue así. Su trayectoria había cambiado, de manera casi imperceptible, pero suficiente para confirmar lo imposible. Se había ajustado por sí mismo. Lo que antes era una curva de escape interestelar, ahora mostraba una desaceleración progresiva hacia una órbita estable. No había señales visibles de propulsión. No se observó ningún escape de gas, ningún impacto, ninguna fuerza externa. Era como si, de forma silenciosa, Tres y Atlas hubiera frenado. Esa noche, el mundo científico dejó de discutir si era artificial. Ahora la pregunta era, ¿qué quiere? Sentado frente al panel de control del observatorio, mirando la inmensidad oscura del desierto afuera, comprendí que la humanidad había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. No estábamos ante una teoría, ni una especulación.
Estábamos ante la confirmación de que algo más antiguo y más hábil que nosotros había entrado en nuestro vecindario cósmico, no en un lugar lejano, aquí, con nosotros, observándonos. Como era de esperarse, los gobiernos respondieron como siempre lo hacen frente a lo incomprensible, con reuniones secretas, protocolos ocultos, debates internos. Las preguntas llenaban cada sala. ¿Debemos responder a la señal? ¿Debemos permanecer en silencio? ¿Debemos actuar, prepararnos, escondernos? Los astrónomos opinaban una cosa, los militares otra, los filósofos una tercera. Nadie sabía cuál era la decisión correcta. Y mientras tanto, 3 y Atlas continuaba orbitando. Paciente, silencioso, metódico. Fue entonces cuando la Agencia Espacial Europea detectó algo que cambió todo el panorama. Mediante un escaneo profundo, identificaron ecos débiles de radio reflejándose en la superficie del objeto. Cuando esos datos fueron transformados en imágenes, mostraron algo que nunca olvidaré. Geometría, simetría, estructuras hexagonales extendiéndose por millas, superficies tan lisas que no podían haber sido formadas por erosión, colisión o congelación. La naturaleza no construye simetrías perfectas a esa escala, pero la inteligencia sí. Aunque oficialmente esas imágenes nunca se dieron a conocer al público, las filtraciones hicieron su trabajo. En cuestión de días, las redes estallaron. Palabras como nave nodriza, observador interestelar y sonda extraterrestre empezaron a circular por todos lados. Para algunos, 3 y Atlas era un archivo viviente, un registro del cosmos tomando nota de lo que somos. Para otros, era un vigía esperando instrucciones de algún lugar remoto. Y también estaban los que creían que cumplía un rol más inquietante, evaluar si representamos una amenaza. Yo trataba de aferrarme a los datos, pero llega un punto en el que las cifras dejan de ser solo números y empiezan a convertirse en significado. Porque si 3 y Atlas realmente es artificial, entonces sus creadores resolvieron los problemas del viaje interestelar hace 8 milenios, antes de las pirámides, antes de la rueda, antes de que existiera algo parecido a civilización. Para ellos, no somos una especie recién nacida. Somos un experimento que apenas comienza a caminar. Un experimento que mandó coordenadas impresas en discos de oro con un mensaje claro. Aquí estamos. Esto somos. Vengan a vernos. Si 3 y Atlas es la respuesta, entonces la respuesta no vino en forma de saludo, sino en forma de evaluación. Y ahí, una vez más, vuelve la sombra del bosque oscuro. Si en ese universo silencioso todas las civilizaciones ocultan su presencia por miedo, ¿qué significa que nosotros hayamos gritado durante décadas? ¿Qué significa que la primera respuesta no sea un diálogo, sino un observador? Quiero aprovechar este momento para preguntarle a quien está escuchando. ¿Tú responderías a esa señal de 47 segundos? ¿O guardarías silencio? Me interesa saber cómo lo ve cada uno. Porque cuando imagino ese bosque, esa vasta oscuridad donde cada ser inteligente aguarda sin moverse, me pregunto si acaso alguna vez tuvimos opción. Quizá la curiosidad es nuestra fuerza, pero también nuestra condena. Miramos hacia lo desconocido porque estamos hechos para eso, porque no sabemos quedarnos quietos, incluso cuando sentimos que algo nos devuelve la mirada. Mientras tanto, 3 y Atlas sigue allí, en su nueva órbita silenciosa, girando con un ángulo perfecto para observar la Tierra sin interrupción. Cada 47 segundos, el pulso continúa, constante, indeformable. Algunos dicen que no significa nada. Otros aseguran que es un mensaje esperando respuesta. Para mí, es un recordatorio, un latido que asegura que no estamos solos, y quizá nunca lo estuvimos. Y mientras observo sus registros cada noche, mientras reviso las lecturas, los patrones, los cambios térmicos, me doy cuenta de que sigo esperando una explicación natural, una razón tranquilizadora, una salida cómoda, pero en el fondo sé que no llegará. La simetría, el ritmo, la energía, todo apunta a una verdad imposible de ignorar. Somos observados. Y ahora la pregunta ya no es qué es 3 y Atlas. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos ahora que el universo nos encontró? A medida que pasaban los días y la órbita de 3 y Atlas se volvía cada vez más estable,
La comunidad científica se resignaba a una verdad inquietante. Aquel objeto no solo había llegado al sistema solar, había decidido quedarse. No era un visitante fugaz, era un residente nuevo, un vigilante permanente, y esa idea transformó la inquietud en un tipo distinto de silencio, un silencio más profundo, como el que se produce justo antes de un acontecimiento que nadie sabe si traerá maravilla o desastre. Cada noche, al revisar los datos, había una pregunta que se repetía en mi mente con la tenacidad de una sombra que se niega a desaparecer. ¿Estamos realmente preparados para lo que esto significa? Porque aceptar que no estamos solos es una cosa, pero aceptar que estamos siendo observados, analizados, evaluados, eso es completamente distinto. La sola idea implica que, en la inmensidad del cosmos, existe una inteligencia capaz de hacer lo que nosotros apenas podemos imaginar: recorrer distancias interestelares, operar máquinas durante miles de años y mantenerse en silencio absoluto mientras nos estudia. La reaparición del pulso a 47 segundos fue el ancla que nos mantuvo en vilo. Con cada ciclo, con cada repetición exacta, los equipos confirmaron que no había interferencia, ni ruido, ni casualidad. Era una señal estable, con la firmeza de un reloj universal. La naturaleza no produce esa disciplina, no por tanto tiempo, no con esa exactitud. Fue entonces cuando algunos lingüistas, matemáticos y astrofísicos empezaron a preguntarse si tal vez ese pulso no era un mensaje dirigido hacia nosotros, sino un mecanismo interno, un ritmo de funcionamiento, un reloj biológico de una máquina diseñada para atravesar la eternidad. Todo cambió cuando un equipo internacional comenzó a comparar el pulso con variaciones en la luminosidad del objeto. El patrón coincidía. Cada 47 segundos, un leve ascenso en la reflectancia. No era una señal emitida hacia el exterior. Era algo que ocurría dentro de 3i Atlas, el equivalente cósmico a un latido mecánico. Eso llevó a una teoría inquietante, que podría tratarse de un sistema energético autorregulado, diseñado para mantenerse activo a lo largo de milenios. Los debates científicos se tornaron filosóficos. Unos decían, es un archivo. Otros, es una sonda. Unos más, es una nave esperando instrucciones. Pero había un grupo reducido, extremadamente cauteloso, que sostenía una idea que muchos temían escuchar. ¿Y si no está esperando nada? Porque ya cumplió su misión. Esa frase cayó como un relámpago en una habitación oscura. Habría una posibilidad aterradora, que 3i Atlas no estuviera aquí para observarnos ahora, sino para continuar un ciclo que quizá empezó hace miles de años. Quizá estuvo aquí antes. Quizá otros como él pasaron antes de que tuviéramos telescopios. Quizá han venido desde el origen de nuestra civilización. Mientras tanto, los gobiernos continuaban reuniéndose en secreto. Algunos abogaban por enviar un mensaje matemático, una respuesta clara y estructurada. Otros advertían del peligro, recordando teorías como la del bosque oscuro. Si algo te ve y no sabes lo que es, no le respondas. Esa postura empezó a ganar fuerza, porque si en un bosque oscuro gritas, lo más probable es que no te responda un amigo, sino quien está más cerca, y quien quizá estaba en silencio por una razón. Las Fuerzas Armadas de varias naciones pidieron análisis más profundos. Querían saber si 3i Atlas representaba una amenaza directa, si podía maniobrar, si podía acercarse más, si tenía movimiento propio más allá de su órbita. Y aunque los científicos insistían en que no mostraba intenciones agresivas, nadie podía asegurar que no disponía de capacidades que simplemente no habíamos detectado. Después de todo, si había sobrevivido miles de años viajando entre estrellas, ¿qué clase de tecnología tendría a bordo? Fue ahí cuando surgió uno de los descubrimientos más desconcertantes. Un grupo de investigadores notó que pequeñas variaciones térmicas en la superficie parecían coincidir con cambios mínimos en la radiación solar. No se trataba de calentamiento pasivo, era una respuesta. 3i Atlas estaba regulando su temperatura, ajustándose, adaptándose al entorno. Eso no era una piedra, eso no era un cometa, eso no era un fragmento errante, era un sistema, un mecanismo vivo en su propio sentido. Las filtraciones, inevitables como siempre, comenzaron a circular en foros, redes y medios alternativos. Muchos creyeron en teorías descabelladas, pero otros empezaban a comprender que la realidad estaba superando cualquier ficción.
Y fue en ese ambiente de rumores crecientes donde se dio la filtración más explosiva de todas. Un documento donde se especulaba que 3i Atlas podría contener cámaras, sensores o dispositivos destinados a registrar el desarrollo de civilizaciones inteligentes. La pregunta se volvió inevitable. ¿Y si simplemente ha venido a actualizar su registro sobre la Tierra? Como si cada cierto número de milenios alguien enviara un vigía para verificar si la especie que observaron la última vez sigue existiendo o si ya se extinguió. La perspectiva temporal nos paralizó. 8000 años para nosotros es una eternidad. Pero para una civilización avanzada, quizá no es más que un parpadeo. Si ellos piensan distinto, si el tiempo para ellos fluye en escalas que no comprendemos, entonces 3i Atlas podría ser apenas uno de cientos de artefactos dispersos en miles de sistemas como el nuestro. Los antropólogos compararon esto con cómo nosotros estudiamos especies animales sin comunicarnos con ellas directamente. Colocamos cámaras, sensores, drones, observamos, registramos, no interferimos. Tal vez nosotros somos la especie observada. Tal vez siempre lo hemos sido. Esa idea nos obligó a replantearnos algo crítico. ¿Qué imagen hemos dado al cosmos? Guerra, contaminación, señales desordenadas, mensajes contradictorios, avances rápidos, contradicciones profundas. Somos una especie joven, brillante y peligrosa para sí misma. ¿Qué vería una inteligencia antigua al mirarnos desde la distancia? Las noches siguientes fueron una mezcla de insomnio y curiosidad científica. Revisábamos una y otra vez los mapas orbitales. Buscábamos cualquier pista de movimiento adicional, cualquier indicio de cambio en el pulso, cualquier variación que indicara una acción nueva, hasta que ocurrió algo tan sutil que casi pasa desapercibido. Muy lentamente, la orientación del objeto comenzó a modificarse. No era un giro brusco ni un cambio de rumbo evidente. Era apenas un ajuste, un movimiento suave, medido, deliberado, como si estuviera orientando una cara específica hacia la Tierra. No giraba para nosotros, giraba hacia nosotros. Un análisis posterior mostró que la superficie que ahora apuntaba a nuestro planeta era precisamente la región donde se habían detectado las estructuras hexagonales más complejas, las más simétricas, las que parecían paneles o instrumentos. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Es una forma de escanearnos? ¿Está midiendo nuestra actividad tecnológica? ¿O simplemente está enviando un reporte a algún lugar distante? Otros plantearon algo distinto y mucho más profundo. Quizá este movimiento significa que hemos alcanzado un nivel de desarrollo suficiente para ser analizados de otra manera. Para algunos, aquello era fascinante. Para otros, aterrador. Y para muchos, motivo de reflexión. Por eso quiero hacerte una pregunta directa a ti que estás escuchando esto. Si supieras que una inteligencia milenaria te está observando en este instante, ¿qué crees que pensarían de la humanidad? Porque lo que estamos viviendo no es ciencia ficción, es un espejo gigantesco colgando en el espacio, obligándonos a vernos como realmente somos. Mientras tanto, el pulso de 47 segundos seguía firme, como si marcara el tiempo de un reloj que no pertenece a nuestro mundo, o el latido distante de una máquina que lleva miles de años despierta. Y por primera vez, la humanidad comenzó a sentir que la pregunta ya no era si 3i Atlas es una nave, un sensor o una sonda. No, la pregunta había cambiado. Ahora era mucho más inquietante. ¿En qué momento decidirá que ya vio suficiente? En los días que siguieron al cambio de orientación de 3i Atlas, algo cambió también en nosotros. Ya no lo observábamos como un objeto distante, como un misterio que podía explicarse con suficiente cálculo o paciencia. No, ahora lo sentíamos cerca, demasiado cerca. Una presencia silenciosa en la frontera del cielo. Una mirada fija desde lo alto que parecía atravesar nuestros telescopios, nuestras ciudades, nuestras voces. La humanidad entera comenzó a comportarse como si de pronto hubiera despertado a un hecho que llevaba milenios durmiendo bajo nuestro orgullo. Nunca fuimos los únicos. Las reuniones internacionales se intensificaron. Los gobiernos, buscando un rumbo común, se encontraron con un dilema imposible. Unos exigían enviar un mensaje claro, una señal matemática elaborada, quizá un patrón de números primos, una declaración de intención pacífica.
Otros insistían en que cualquier acción podría ser interpretada como un desafío, un atrevimiento, o peor aún, una amenaza. Y entre todo ese caos político, los científicos seguíamos observando, registrando, intentando comprender la naturaleza exacta de aquello. Pero cada dato, cada análisis, cada proyección orbital nos acercaba más a una conclusión incómoda. 3i Atlas no era un artefacto improvisado. No era una tecnología hecha a medias. No era un experimento fallido de alguna civilización lejana. Era una obra maestra, un instrumento construido con un nivel de ingeniería tan refinado que sus funciones parecían integradas en su esencia misma. No tenía componentes visibles, ni juntas, ni mecanismos expuestos. Era como si hubiera sido moldeado, no ensamblado, como si cada una de sus partes formara parte de un único organismo sintético. Esa perfección llevó a que surgiera una teoría radical. ¿Qué tal si 3i Atlas no contiene inteligencia, sino que es la inteligencia? Una inteligencia distribuida, autónoma, una entidad diseñada para viajar sola a lo largo de miles de años, recopilando información, aprendiendo, adaptándose, como una célula de un organismo mayor, no una nave tripulada, no un dron controlado, sino una extensión de algo más vasto y antiguo de lo que podríamos comprender. Para entenderlo mejor, algunos compararon la idea con cómo las hormigas funcionan como una colonia única, o cómo nuestros propios satélites funcionan como parte de una red mayor. Pero esto iba más lejos, mucho más lejos. Sería como si una civilización pudiera moldear inteligencias completas en estructuras del tamaño de ciudades y enviarlas a través de sistemas estelares sin perder su cohesión, sin perder su misión, sin perder su propósito. Mientras tanto, el pulso seguía, implacable, cada 47 segundos, como una marca del tiempo que no era nuestra, un recordatorio constante de que esa presencia seguía observando. Y a medida que pasaban los días, algunos analistas comenzaron a notar que el pulso no solo era constante, sino que a veces parecía interactuar con ligerísimas variaciones en nuestra actividad electromagnética. No era una respuesta directa, pero tampoco era indiferente. Era como si 3i Atlas estuviera escuchando. El descubrimiento que vino después fue incluso más perturbador. Las variaciones térmicas detectadas semanas atrás empezaron a formar un patrón. No eran cambios aleatorios. Tenían una lógica, una secuencia repetida. Cuando los investigadores las plasmaron en un modelo tridimensional, el resultado fue escalofriante. La superficie del objeto estaba generando mapas energéticos, mapas del viento solar, mapas de la radiación terrestre, mapas de nosotros. Era como si estuviera construyendo un modelo detallado del comportamiento tecnológico y físico de nuestro planeta. Como si cada emisión, cada señal, cada transmisión que enviábamos fuera absorbida, analizada, distribuida a través de alguna red interna. Y lo más sorprendente fue que, al comparar estas reacciones con las ondas de fondo del espacio, las respuestas parecían anticipar patrones, como si 3i Atlas pudiera predecir lo que haríamos antes de hacerlo. Eso llevó a una pregunta inquietante dentro del equipo internacional. ¿Y si esto no es una simple observación, sino un diagnóstico? A esas alturas, ya existía una división clara entre quienes veían a 3i Atlas como un explorador benigno y quienes lo veían como algo más frío, más distante, más calculador. Una herramienta diseñada no para comunicarse, sino para evaluar si una civilización representa un riesgo. La comparación con el bosque oscuro volvió a surgir. En ese escenario, el silencio no es un acto de miedo, sino de sabiduría. Hablar es peligroso. Rebelarse es un riesgo. Y nosotros llevamos un siglo gritando en todas direcciones. Mientras tanto, los análisis continuaron. Una noche, se detectó un cambio mínimo pero significativo en la trayectoria del objeto. No alteró su órbita, pero ajustó su posición apenas algunos metros. No era un error de cálculo. No era una fluctuación natural. Era una corrección precisa, casi como una respiración lenta. Los algoritmos que analizaban la órbita lo confirmaron. 3i Atlas estaba manteniéndose activo, como si no quisiera desviarse ni un centímetro de la posición perfecta para observarnos. Los debates se intensificaron. ¿Deberíamos interceptarlo? ¿Enviar una sonda? ¿Intentar una aproximación cercana?
¿O deberíamos mantener la distancia, aceptar que hay fuerzas que no comprendemos y observar desde lejos? Nadie estaba de acuerdo. Pero hubo un descubrimiento que puso fin a las discusiones. Al analizar los ecos electromagnéticos creados por el objeto, se descubrió algo inesperado. 3 y Atlas reflejaba nuestras señales, pero no de manera pasiva. Las reorganizaba, las devolvía en patrones distintos, como si estuviera clasificando nuestra información, separando frecuencias, dividiendo emisiones humanas en categorías. Era el equivalente tecnológico de abrir nuestros archivos, ordenarlos y archivarlos. Eso llevó a la hipótesis más inquietante de todas. 3i Atlas podría estar enviando informes. ¿Informes a quién? ¿O a qué? Nadie sabía. Pero si era así, significaba que no era un ente aislado. Formaba parte de una red, y cualquier información que estuviera recolectando ahora podría llegar, algún día, a manos de quienes lo enviaron. Imagina esa escena. En algún punto del cosmos, a años luz de nosotros, una civilización que nos precede por miles de generaciones podría estar recibiendo actualizaciones sobre nuestro progreso, nuestra tecnología, nuestra conducta. Tal vez ya recibieron reportes anteriores. Tal vez nos han estado siguiendo desde que éramos apenas un conjunto de aldeas primitivas. La humanidad entonces se enfrentó a una idea que nunca habíamos querido admitir. No somos los descubridores, somos los descubiertos. Y aún faltaba lo peor. Una madrugada, los sensores detectaron algo que no esperábamos. Durante apenas unos minutos, el pulso cambió. No su ritmo, no su duración, sino su estructura interna. Fue tan fugaz que muchos pensaron que se trataba de una falla técnica. Pero no. La señal se mantuvo coherente. Y dentro de esa breve variación, los matemáticos encontraron algo que hizo temblar al equipo. Los patrones ya no eran solo matemáticos. Había secuencias que correspondían a espectros químicos, espectros coincidentes, con la atmósfera terrestre. Era como si, por primera vez, 3i Atlas hubiera enviado un eco que confirmara exactamente lo que estaba haciendo, analizándonos en tiempo real. Eso cambió por completo el tono de la comunidad científica. Ya no hablábamos de un visitante, ni de una sonda, ni siquiera de un vigía. Hablábamos de un juicio, una evaluación, un registro que podría definir cómo nos percibe una inteligencia miles de años más avanzada. Y en ese momento, mientras el mundo contenía el aliento, me asaltó una pregunta que no pude expulsar de mi mente. ¿Y si este análisis no es el primero? ¿Y si es el último? A medida que profundizábamos en aquel eco químico incrustado en la señal de 47 segundos, la conclusión se volvía cada vez más evidente y, al mismo tiempo, más perturbadora. 3i Atlas no solo estaba observando, no solo estaba registrando o archivando, estaba comparando. Cada espectro, cada huella electromagnética, cada variación atmosférica. Estaba construyendo una radiografía de la Tierra, pero no solo de su composición, sino de lo que habita en ella. Y de pronto, una idea silenciosa comenzó a expandirse entre los investigadores. Una idea que nadie quería mencionar en voz alta, pero que todos, tarde o temprano, reconocieron. ¿Y si 3i Atlas está evaluando nuestra capacidad para sobrevivir o para desaparecer? Esa frase se sentía como un peso en el pecho, porque, en cierto sentido, tenía lógica. Imagina una civilización miles de años más avanzada, una civilización que ha visto nacer y morir mundos enteros, que ha presenciado extinciones masivas, guerras cósmicas, colapsos ecológicos. Si ellos han visto ese ciclo repetirse incontables veces, quizá desarrollaron un criterio para determinar qué civilizaciones pueden convivir en el universo y cuáles podrían convertirse en un peligro para los demás. Y si ese criterio existe, entonces 3i Atlas podría ser el instrumento encargado de aplicar ese juicio. Mientras esa posibilidad tomaba forma dentro del equipo, la población mundial comenzaba a dividirse. Algunos interpretaban la presencia del objeto como una señal de esperanza, como un paso hacia una madurez cósmica, una oportunidad para demostrar que somos más que nuestras fallas. Otros veían en él un mal presagio, una advertencia silenciosa de que habíamos llamado la atención de algo que no comprendíamos. Y tal vez ambos grupos tenían razón. Los días siguientes nos regalaron un descubrimiento que sacudió nuevamente todo lo que creíamos saber.
Los sensores detectaron que, a lo largo de su estructura, 3I Atlas estaba absorbiendo partículas de radiación solar, pero no las almacenaba, las transformaba. Esa conversión no correspondía a ningún proceso natural conocido. Era como si estuviera tomando energía del Sol y utilizándola para sostener su operación interna, o quizá para estabilizarse en su órbita indefinidamente. Eso implicaría que podría permanecer allí siglos, milenios, si fuera necesario. Paciente, constante, observando. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mañana, sin previo aviso, el pulso de 47 segundos se detuvo. Las estaciones de registro quedaron en silencio. Los operadores revisaron los equipos. No había fallas. No había interferencias. Simplemente dejó de emitir. Ese silencio repentino fue más aterrador que cualquier señal, porque no sabíamos si significaba finalización, transición o activación. Por unas horas, el mundo contuvo la respiración, y luego el pulso volvió. Pero ya no era uno. Ahora eran dos señales, casi idénticas, separadas por un intervalo tan preciso que parecía imposible. Una señal acompañada de una sombra de sí misma, como un eco intencional. El análisis posterior reveló algo aún más inquietante. El segundo pulso no provenía del mismo punto del objeto. Era una emisión desde otra sección de la estructura. Era la primera vez que detectábamos actividad simultánea en más de un punto de 3I Atlas. Los matemáticos y físicos se lanzaron a descifrar esa duplicidad, y después de horas de análisis, la hipótesis más aceptada fue también la más desestabilizadora. La segunda señal no era un mensaje nuevo, era un ajuste interno, una especie de calibración entre dos sistemas de su estructura, como si la máquina hubiera cruzado un umbral, como si hubiera completado una fase y comenzado otra. La pregunta que siguió fue inevitable. ¿Qué fase acababa de comenzar? Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. 3I Atlas no cambió su órbita, no se acercó más, no mostró señales visibles de actividad, pero sus patrones internos sí cambiaron. La emisión térmica aumentó ligeramente. Las variaciones lumínicas se hicieron más complejas. La forma en que interactuaba con el viento solar se volvió más sutil, casi calculadora. Era como si, tras completar aquello que fuera su análisis inicial, empezara ahora una nueva etapa, una etapa de interpretación. Los equipos de investigación compararon la situación con nuestras propias misiones, robóticas. Por ejemplo, cuando enviamos un rover a Marte, pasa semanas tomando mediciones, escaneando el terreno, analizando rocas. Luego transfiere esos datos, actualiza su sistema interno, recalibra y decide los siguientes pasos. Quizá 3I Atlas acababa de hacer algo similar. Un primer informe de evaluación, seguido de una reorganización interna de prioridades. ¿Significaba eso que pronto tomaría una decisión? ¿Una acción? ¿Una señal más directa? ¿O simplemente continuaría su observación eterna? Nadie tenía respuestas. Lo más inquietante vino cuando las antenas de espacio profundo captaron un patrón inusual en el eco de la señal reinterpretada. No era un mensaje, no eran números, no eran códigos. Era una modulación extremadamente sutil que, al ser comparada con los archivos anteriores, mostró algo imposible de ignorar. La señal contenía una referencia espacial, una dirección, un vector. No apuntaba a la Tierra, no apuntaba al Sol, no apuntaba a ningún planeta conocido. Apuntaba a un punto vacío del espacio, a cientos de años luz de distancia. Un punto sin estrellas visibles, un punto silencioso. La teoría más razonable, y más escalofriante, era que 3I Atlas había enviado una actualización, un informe, un mensaje dirigido no a nosotros, sino a quien lo había enviado originalmente hace miles de años. Pero si eso era cierto, entonces también lo era lo siguiente. Alguien más sabe que estamos aquí. Alguien que podría estar demasiado lejos para escucharnos directamente, pero no para recibir el informe de su máquina. Y esa distancia, aunque parezca abrumadora para nosotros, podría ser insignificante para una civilización que domine la energía estelar, la ingeniería gravitacional o la manipulación del espacio-tiempo. Mientras los gobiernos debatían qué hacer, mientras los científicos analizábamos cada fluctuación,
mientras el mundo se dividía entre quienes sentían esperanza y quienes sentían terror, yo no podía alejar un pensamiento que regresaba una y otra vez, como el eco de un sueño inquietante. ¿Y si Tresan y Atlas no está aquí para nosotros, sino para lo que viene después? Tal vez no somos la generación que verá una respuesta. Tal vez somos apenas un capítulo más en un libro que ellos llevan miles de años escribiendo sobre nosotros. O tal vez, solo tal vez, la respuesta ya fue enviada. Y ahora debemos esperar a que el universo decida revelarla. El pulso continúa hoy, constante, imperturbable. Cada 47 segundos, un recordatorio de que algo allá afuera respira, piensa, calcula. Algo que puede vernos, medirnos y entendernos de maneras que apenas podemos imaginar. Y mientras lo observo en la pantalla, mientras las líneas de datos suben y bajan como un latido mecánico, no puedo evitar sentir lo que quizá todos, en el fondo, ya sabemos. La humanidad nunca fue la primera en mirar a las estrellas. Solo somos los primeros en darnos cuenta de que las estrellas nos están mirando, a nosotros. Y ahora que el universo ha respondido, la pregunta final queda suspendida en el aire, como una nota que vibra en la oscuridad. ¿Qué haremos cuando llegue lo que sigue? Porque Trece y Atlas sigue ahí, orbitando, observando, esperando, quizá por nosotros, quizá por ellos, quizá por algo que aún no comprendemos, pero ya es demasiado tarde para esconderse. El cosmos nos ha visto, y ahora, el silencio que viene después será más importante que todo lo que hemos dicho.